JoJo Bizarre Adventure hizo su debut en enero de 1987 en las páginas de la icónica Shonen Jump, formando parte de una generación de títulos de acción que redefinieron el género shonen y el manga en general. Concretamente, Araki nos trajo una suerte de homenaje de la obra literaria Cumbres Borrascosas, mezcladas con una importantísima influencia del manga Hokuto no Ken, que después iría virando en algo más auténtico con el correr de los números. Concretamente, Araki hace algo bastante típico en el resto de sus publicaciones hermanas, donde seguimos el camino de un personaje principal, llámese Goku, Seiya, Yusuke, y nos traería diferentes sagas, las cuales van mostrando diferentes épocas de una misma familia en su lucha contra el mal. El primer concepto que trabaja esta obra es el del Hamon, que vendría a ser el equivalente al Ki de Dragon Ball, al Nen de Hunter x Hunter, y que después, para su tercera parte, la que ya se sitúa en los años 90, a diferencia de las dos anteriores, que una se situaba en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y la primera a finales de 1800, como Cumbres Borrascosas. En este caso se nos presenta un concepto que redefiniría totalmente a la obra así y que sería de enorme influencia para otros mangas futuros, como es el caso, por ejemplo, del ya nombrado Hunter x Hunter. Estamos hablando ni más ni menos que los stands, esta suerte de espíritus guardianes que acompañan a los personajes principales y a sus enemigos, y que no son otra cosa que la manifestación física del alma de unos cuantos elegidos que tienen la capacidad de hacer cosas extraordinarias. De esta manera, la obra iría mutando de un típico manga de peleas como todos los demás a algo más único, siendo al día de hoy el arquetipo de una aventura de JoJo una pequeña escena de terror surrealista que se termina resolviendo más que por las trompadas, sino por el ingenio. A JoJo le costó llegar a este lado del mundo muchísimo. Primero porque su primera adaptación animada fueron unos OVAs que se hicieron en desorden. ¿Cómo es esto? Bueno, primero se adaptó el final y después el principio. Si vos juntás todos los OVAs y los ves, digamos, en orden cronológico, tienen sentido. Aunque también hacen un esfuerzo de simplificar todo el lore que venía anterior. Concretamente adaptan la parte 3, que es la más popular, Stardust Crusader, la de Jotaro. Pero omiten las historias de Jonathan y de Joseph, intentando darle un poco más de autoconclusión, llamémoslo, que sea más redonda, que sea más como un one shot, que no importe tanto que venga de una saga, solamente desarrollando a modo de flashback muy breves la relación entre Jonathan y Dio, siendo Jonathan el bisabuelo de Jotaro. Y el abuelo de Joseph, quien para esa época ya está bastante viejito y se parece muchísimo a el Indiana Jones de Sean Connery. O sea, el padre de Indiana Jones, interpretado por Sean Connery. Como dije antes, esas ovas la verdad que no pegaron para nada en Occidente. Lo que sí pegó fue un juego de Capcom espectacular, el cual se encargaba de adaptar de la forma más fielmente posible el tercer arco también, resolviendo lo que no podía verse en las peleas tan características de la publicadora Capcom, en modo de minijuegos que eran tan difíciles como entretenidos y llegando a cubrir todo el arco y todas las batallas, lo cual al día de hoy, teniendo 1 millón de videojuegos basados en anime, es todo un logro. Se nota que había mucha pasión, que había mucha gente fanática de este manga involucrada en el videojuego, y que había como una suerte de compromiso, ¿verdad? De honrar la obra de Araki. Lo que también caracteriza a este manga, y que me parece que también ayudó a la resistencia por parte de Occidente, y también voy a hablar de mi resistencia personal, es los diseños tan característicos que con la mentalidad más cuadrada de otra época, a mí por lo menos me parecían personajes gays. Hoy en el 2024, ya hecho un adulto, primero, no considero que ser gay sea algo malo, para nada, en lo absoluto. Tranquilamente puede tener una excelente historia protagonizada por personajes gays. Y segundo, entiendo que hay toda una suerte de evolución de Araki como artista, que parte de esos primeros arcos donde estaba muy atado al tipo de dibujo de una época, como dije, siguiendo la escuela de Hokuto no Ken,
entre otros. Y que después él pone una suerte de impronta con una influencia que viene mucho de las revistas de moda francesas. Por eso los personajes suelen hacer esas poses tan extravagantes, tienen esa ropa tan llamativa, esa saturación de colores en las portadas y en los promocionales. Justamente porque Araki hace lo que es sumamente valioso en un artista, y es traer influencias por fuera de lo que es la industria del manga. Si no, tenemos casos como el que ya he nombrado antes, que seguramente va a evocar el insulto de alguno de ustedes, porque es muy popular. Por ejemplo, Naruto, el cual es meter lo que ya se vio 20 millones de veces en una licuadora y sí, ponerle unos diseños muy bonitos, pero tenés más de lo mismo. Y que también hoy en día lo vemos en series como por ejemplo Jujutsu Kaisen, que es básicamente un refrito de Bleach, que es un refrito de Yu Yu Hakusho, con algo también de Naruto, que a su vez es refrito de otras cosas. O sea, es como, o bueno, quieren otro ejemplo, Black Clover, que es un refrito de Naruto también. Tenemos como fórmulas que ya están muy repetidas y muy cansadas, y que siempre es más de lo mismo, porque son autores cuyas únicas influencias o mayores influencias son otros mangas. Cuando justamente las obras que llegaron a destacarse en su momento fueron justamente por traer factores externos que enriquecieron su obra en particular y la industria en general. Bueno, volviendo a Jojo, como dije antes, muy al principio de este video, se divide en arcos que van abarcando diferentes épocas. El primero, dije, es en la época del 1800, en Inglaterra, con Jonathan Joestar. Después tenemos al nieto, que es Joseph Joestar, que se sitúa en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Primero arranca en Estados Unidos, después viaja un poco. Hay una pelea en México, después en Europa, en Italia, en Alemania. Después vamos a los 80 con Jotaro, que es el nieto de Joseph, que tiene que hacer un viaje desde Japón hasta Egipto, enfrentando a todo tipo de personajes, ahora con el concepto de los stands. En este caso, cada uno representa una de las cartas del tarot, ya sean aliados o enemigos. Y acá ya pasamos a las relaciones extrañas, y es cuando Araki tuvo que pelear un poco con su propio ingenio para seguir trayendo más descendientes sin hacer un salto temporal tan brusco, porque básicamente ya estaba alcanzando el presente de la historia. Primero tenemos a Josuke, quien es el hijo ilegítimo de Joseph, ya muy viejito, allá por los años 90. Después, un par de años después, tenemos la parte 5 con Giorno Giovanna, que es el hijo ilegítimo de Dio, que no lo mencioné, Dio es básicamente el archienemigo de Joseph, el primer Jojo, quien fallece al final de esa parte. Y Dio logra robarse el cuerpo de Jonathan, trasplantándolo en su cuerpo, una cosa súper extraña que hace honor al título en lo bizarro, y se convierte como una suerte de vampiro inmortal. Este vampiro inmortal, en algún momento que no se muestra, dejó embarazada a una mujer japonesa, y un par de años después vemos al producto de esta relación, que es justamente Giorno, que vive en la Italia dominada por las mafias. Y en este caso la historia se sitúa bastante por lejos de todo lo que se había narrado anteriormente, y vemos una pelea de stands situada en la mafia italiana, lo cual me parece bastante fresco. Después pasamos a la parte 6, donde está Jolene, que es la hija de Jotaro, el protagonista de la parte 3. La mayor parte está situada en una cárcel de mujeres, y después vemos una suerte de escape a lo del fugitivo por Estados Unidos, intentando combatir a un enemigo que lo que quiere ocasionar es básicamente el fin del mundo, lo cual, spoiler, lo termina logrando, terminando con toda esa línea temporal. Y ya a partir de la parte 7 tenemos una nueva línea temporal. Otra vez volvemos al 1800 con una versión alternativa de Jonathan Joestar, llamada Johnny Joestar, que participa en una carrera a lo largo de Estados Unidos para buscar los huesos de Jesucristo. Y bueno, ya acá la lógica se fue al carajo. El bizarro otra vez luce. Después tenemos a uno de sus descendientes en el Japón actual, en la serie llamada JoJo Leon. El protagonista de esta parte también se llama Yosuke, al igual que el de la parte 4, de hecho sería como la versión paralela. Y ahora estamos con una nueva parte que actualmente se está publicando de forma mensual, que se llama JoJo Lands, y cuyo protagonista se llama Jodio, lo cual en español suena muy muy gracioso. ¿Qué más decir de todo esto? Bueno, desde hace algunos años se están adaptando religiosamente los diferentes arcos, ya habiendo cubierto hasta la parte 6. Incluso Netflix consiguió distribuir estos programas, estrenando esta última parte, la 6, de forma exclusiva
y sacándose de las manos a Crunchyroll, que era el que los estaba trayendo hasta ahora. Obviamente, Netflix levantó en peso totalmente a Crunchyroll. Como último detalle, les puedo decir que este manga se está publicando y continúa de forma ininterrumpida desde 1987 hasta la fecha, pero en cierto momento de la parte 7, o sea, la de la carrera en Estados Unidos, buscando los huesos de Cristo, que ya se desarrolla en una nueva continuidad, se muda a otra revista de la editorial Shueisha, pasando a ser mensual y cambiando el género, cosa que es bastante inusual en una publicación. Deja de ser un shonen y pasa a ser un seinen. ¿Cambia mucho la obra? La verdad que no. Lo que cambió fue el mundo. Se ve que en los nuevos estándares impuestos por la ONU a Japón, una vez que el manga y el anime se volvió ultra popular a nivel global, los elementos que se daban para una demografía más juvenil durante por lo menos las primeras 6 partes ya pasaron a ser inaceptables. Entonces, para seguir manteniendo el mismo contenido, hizo falta subir la edad. Bastante extraño, ¿no? Pero bueno, es una solución válida. De última, el que quiere seguir leyendo JoJo puede hacerlo sin censura, sin que se condicione el autor. Aparte, él se da el lujo de publicar un número al mes, lo cual está bien, después de tantos años. Se agradece que, por lo menos, a diferencia de otros autores como, bueno, Togashi o Miura cuando vivía, lo haga de forma periódica. Simplemente se suele tomar un descansito entre las partes, algunos meses, y ya después vuelve al trabajo y sigue trayendo nuevas historias. Y esto de que cada parte tenga un protagonista nuevo también hace que las historias sean más frescas y se puedan tratar de otra cosa, teniendo ahora como único denominador común el tema de los stands, que aparte es un concepto tan amplio y tan variado que literalmente puede pasar cualquier cosa. Entonces, tranquilamente podríamos tener una serie de JoJo hasta que Araki, no sé, se muera. Bueno, creo que esto fue todo por hoy. La verdad que creo que llegué a cubrir bastante. Resumí un poquito la historia, les conté un poco de la publicación, un poquito de los juegos, un poquito del anime, un poquito del impacto en Occidente, un poquito de mi impacto con la serie, de los prejuicios que le tenía y que la verdad logré superar como una parte de una madurez personal integral, no solo hacia JoJo, sino que como un cambio de visión ante la vida. Ahora me gustaría saber la experiencia que ustedes tuvieron con JoJo, si ya lo leyeron, supongo que sí, o vieron el anime, y si no, les sugiero que lo vayan a chusmear. Ambas cosas las pueden ver en internet. Internet es un lugar donde se encuentra todo muy rápido. Si es el caso de que no lo viste, que por mi sugerencia lo vas a ver, volvé después y contame qué te pareció. Si te gustó el video te voy a pedir un like. Y si justo da la casualidad que este es tu primer video con Papalopoulos, te invito a que te suscribas, así ves el resto de los episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta la próxima.